Muchísimas gracias por ustedes mantenerse en sintonía con nosotros en este espacio aquí Quillando RD a través de la 94.3 Digital Explosiva y nuestro canal de YouTube. Como lo prometido es deuda, hace un ratito y desde ayer estamos creando la expectativa para que usted pueda estar al pendiente de esta interesantísima entrevista con esta gran profesional que nos ha tocado a los provincianos de Duarte estar muy bien representado por parte de la Fiscalía, y hablamos de la licenciada Smarlin Rodríguez. Smarlin, bienvenida, gracias, qué bueno tenerla aquí. Después de este gran revuelo que generó ese gran operativo realizado en San Francisco de Macorís, en muchos lugares de expendio de bebida alcohólica y que ha generado muchos temas, muchas preguntas y la población estaba sedienta de escucharla a usted. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Siempre saben que honradísima de encontrarme en esta grandiosa plataforma que cada día continúa expandiéndose y mostrando la calidad de cada uno de sus integrantes. Gracias. Smarlin, ¿qué fue lo que se vivió este fin de semana? Porque vimos ese operativo, hay muchas denuncias de que no se notificaron, de que había gente con permiso, hay tantas preguntas y nos te gustaría escuchar la respuesta suya. Bien, pues como conocen, constantemente desde la Fiscalía de Duarte, si bien nosotros abordamos los casos de manera directa cuando se han producido hechos delictivos, penales o que infrinjan la ley penal, también estamos pendientes de aquellos que más adelante puedan producir efectos a la ciudadanía y que puedan incitar e incidir en la comisión de hechos punibles, como son estos casos relacionados a los centros de expendio de bebidas alcohólicas y de disfrute y demás. En ese orden, conjuntamente con la Fiscalía de Medio Ambiente, Fiscalía de Menores, ECOBA, Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Comando Regional Nordeste, DNCD, es decir, todas las fuerzas del orden, tuvimos este gran operativo que además el Ministerio de Interior y Policía ha denominado Garantía de Paz, a través del cual pues se hacen estos traslados a centros de diversión y expendio de bebidas alcohólicas. Esta medida ha sido además motivada en razón de que la mayoría, por no decir todos los centros de expendio que este fin de semana fueron abordados y algunos de estos cerrados, pues habían sido advertidos con anterioridad por las autoridades administrativas sobre violaciones a disposiciones medioambientales, así como violaciones a disposiciones penales. En ese orden, tras la no obtemperación a estas medidas y a ciertos requisitos administrativos para poder operar este tipo de negocio, entonces se ha realizado este operativo, logrando no solamente visibilizar algunas acciones delictivas flagrantes al momento de trasladarnos a esos centros, sino también dándole cumplimiento a advertencias ya realizadas a las cuales los responsables de dichos centros no obtemperaron. Ahí, dentro de todos estos negocios que ustedes pudieron recorrer, la población se preguntaba que quizás por qué uno sí, por qué otro no. Empezó el tema del clasismo, por qué lo de la libertad sí, por qué lo de la salida no. Dentro de esos negocios que ustedes visitaron en la salida, ¿cumplía con la mayoría de requisitos o solamente de que tuvieran una falta inmediatamente se iba a clausurar temporalmente? No, realmente, básicamente, como decíamos, todos de los visitados y los que fueron clausurados, obviamente, no cumplían con requisitos tan básicos como tener la documentación al día para, o vamos a decir, la licencia, el permiso para poder operar. Y en ese sentido, levantado en todas estas informaciones, más algunas visualizaciones de dificultades flagrantes, entonces se procedió al cierre. Todos los negocios que fueron cerrados, pues obviamente tienen incumplimientos de distintas índoles y de manera principal que no poseían la habilitación para poder estar operando. ¿Y qué deberían hacer Smarlin entonces para poder estos negocios reabrir? Sabemos que tiene una gran cantidad de personas que trabajan ahí, todo lo demás, a todo lo sensible lo conocemos, pero sabemos de que son negocios que manejan un gran presupuesto y deben de continuar. Sí, en ese orden, pues obviamente la Fiscalía de Medio Ambiente, así como COBA, ha estado notificándole no solamente a estos negocios, sino a otros negocios sobre cuáles son los requisitos básicos que deben de completar ciertas cartas y requerimientos de inspección que deben de cumplirse
para poder contar con este permiso. Así cada uno de estos, con las informaciones que ya poseen, pues pueden ir levantando estas informaciones y podrán entonces contar con su licencia. Pero no es solamente contar con la licencia o el permiso, como podría llamarse, para poder operar, sino también que cumplan con las reglas propias. No todos los centros poseen las mismas condiciones para operar. Un centro que sea abierto por tema de el ruido no puede operar, por ejemplo, más de la medianoche, y esas son disposiciones que en muchos de los lugares que llegamos pues observamos que no cumplían con estas. Un centro que esté cerrado y que tenga cristales antirruido pudiese tener, si así lo solicita, una extensión de horario, mientras que otro que ya sabemos que afectará a todos los individuos que puedan vivir en los alrededores, como los casos de estas personas que tienen negocios abiertos, pues no pueden pasar. En algunos casos observamos ese tipo de conducta que, verdad, ya estaban fuera de los horarios establecidos. Otros además tenían obviamente altos sonidos, que también es una violación a las disposiciones medioambientales. Otro de los casos también es la ocupación de espacios públicos, que eso es un tema que todos sabemos, de negocios puntuales que fueron cerrados, que constantemente realizan este tipo de violación, y esos son temas muy delicados. Si imagínese usted como ciudadano que usted va a pasar en una ambulancia porque tuvo una emergencia. Eso mismo decía uno de los magistrados. Y si por aquí uno de ustedes se pone malo, dice, y entonces usted no puede pasar y muere porque están obstruyendo el tránsito. Son cosas que el ciudadano las ve comunes, pero que afectan la integralidad de todos. Hay algunos espacios, cuando nosotros fuimos personalmente a hacer esta inspección, que observábamos inclusive calzadas con el material deslizable colocado por el mismo centro de diversión. Si una persona mayor, cerámica y demás, si una persona mayor pasa por ahí lloviendo, se va a caer. Una persona tomando bebidas alcohólicas puede perder la vida en ese mismo espacio, porque el espacio público, las calzadas son espacios públicos y no pueden ser modificados por ciudadanos en base a un tema de tener un negocio. Inclusive hay calzadas se van a remover y se van a adecuar. Deben ser removidas, y también se le había notificado vía acto de alguacil anteriormente al respecto. Inclusive pudimos observar espacios en los que ya no existe la calzada, porque el negocio también tomó todo el espacio de la calzada. Otros de los centros también han presentado incidentes de personas que se han agredido mutuamente, y esto así precisamente porque no ha existido por parte de estas personas una regularización en muchas ocasiones, como observábamos nosotros, y por eso se estuvo haciendo revisión a las personas que se encontraban en el lugar con armas de fuego, con armas blancas, y todo esto, armas combinado con consumo de alcohol, y una posible situación van a llevar a la violencia. Entonces, de manera, como magistralmente decía más temprano Julio, debemos de no solamente actuar cuando ocurren los eventos, sino también que tenemos que crear la manera de prevenir esto. Si esto solamente se hace a través de la concientización ciudadana y de la responsabilidad, porque los ciudadanos no solamente tienen derechos, también tienen deberes, y deben de cumplir con esto porque así lo manda la Constitución. Licenciada, qué bueno que usted nos acaba de ilustrar, y a esos radioescuchas y a los youtubers que están ahí, porque había mucha especulación de que esos negocios que se cerraron, pero usted acaba de mencionar y detalladamente un listado de las normativas y de las leyes que se violan constantemente en esos negocios. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía posteriormente al cierre de esos negocios? Recuerden que de manera preliminar, primero, pues obviamente entrábamos como organismo de apoyo, precisamente porque ya habíamos recibido ciertas denuncias y notificaciones, y además levantamientos que se habían hecho sobre hechos penales, como personas, ¿verdad?, agrediéndose, personas portando armas de fuego de manera ilegal y otros tantos, y pues obviamente en ese sentido nos hacemos parte de lo que es este operativo.
Y dentro de cada negocio habrán situaciones particulares. Algunos negocios solamente tienen violaciones a cumplimiento de permisos. Estos, si completan las certificaciones y demás que deben de poseer para poder operar y cumplen con todos los demás protocolos de horario, de cuidado del espacio público y demás, sencillamente luego de que notifican, el Ministerio de Interior y Policía le permitirá la reapertura de su negocio. Existen otros negocios que tienen otras violaciones que ya han sido notificados con anterioridad, y pues obviamente no solamente entraría el Ministerio de Interior y Policía, sino que necesita la autorización de Medio Ambiente, del Ayuntamiento y de Fiscalía para poder entonces volver a aperturarse y continuar operando, si así se ajusta a las normas y a las disposiciones establecidas. Porque en una sociedad usted no puede vivir de espaldas a la ciudadanía. Entonces, no solamente se debe de garantizar su derecho, sino los derechos de todas las personas, porque los derechos son equitativos. No existe un derecho sobre otro, sino que usted, para convivir en sociedad, pues debe de ajustarse, donde, como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno Es la paz. entonces su derecho no es total, su derecho está ¿verdad? Dentro del sistema de freno y contrapeso está correlacionado a que usted también no violente los derechos de los demás. Licenciada, se habla también de muchos casos, y lo mencionaba Jonathan, que en algunos negocios se permite el acceso a menores. ¿Se ha visto esos casos en estos negocios que fueron cerrados? Claro que sí, por eso estuvimos además dentro del operativo. No solamente se captaron jucas, que saben que también es una violación a disposiciones medioambientales. Estuvo la magistrada Maribel de menores, también captó a algunos menores, algunos de estos inclusive con sus padres administrándoles bebidas alcohólicas. No. Estas personas pues obviamente fueron detenidas y trasladadas al cuartel, y todo esto pues obviamente lo que nos lleva es a reflexionar como sociedad y a que podamos ser más conscientes. La juventud que va, ¿verdad? La sociedad del futuro cada día debe de mejorar, y tenemos que concientizar. Y tenemos que concientizar a nuestros Marlene, ¿qué jóvenes? tipo de sanción cae sobre los padres en ese tipo de hechos que tú encuentras a tu hijo menor de edad tomando alcohol con sus padres, que es una violación total a la ley de República Dominicana? Sí, la ley 136-03 pues tiene sus sanciones para este tipo de situaciones. Ustedes mencionaban hace un rato algunos casos. Obviamente las escalas variarán dependiendo de lo que el padre, el nivel de irresponsabilidad de los padres y de lo que permiten hacer a sus hijos y del daño que le pueden ocasionar a sus hijos, permitiéndoles e incitándolos a incursionar en este tipo de situación. En algunos de los negocios, inclusive en los que fueron detenidos sus propietarios por haber sido relacionados a violaciones a las leyes por proxenetismo y otros tipos penales, encontramos a los propios padres llevando estos menores de edad, ¿verdad?, a tener este intercambio con jóvenes que, como decía Luis, y lo justifican, él está con su papá. que como decía Luis, antes estaba en la ley, pero tal vez no teníamos la organización estatal, y tenemos que aspirar a más. Claro. Tenemos Sí, ahora, podrían decirse, no solamente vamos a hablar de ese, tal vez antes una persona podía durar 3 días detenida y tal vez no era presentada a tiempo. Ya todo eso también Por el ha poco sido acceso a la información, ahora hay un exceso de información. Entonces ya todo eso ha sido saneado. O sea, al final, como sociedad, lo que tenemos es que tratar de seguir avanzando y de ajustándonos a lo que nos permita tener una mejor sociedad y una paz pública garantizada. Licenciada, ¿qué sigue como fiscalía? A usted como fiscal de Duarte, ¿qué sigue en lo adelante? Esta es apenas una primera intervención que hemos estado realizando. Vendrán otras intervenciones. Estos son temas de estar constantemente realizando, además, reuniones en las que podamos, así sabemos que no todos los ciudadanos conocen muchos detalles, eso es propio. La ley es un tema de, pues obviamente, esto que nosotros también siempre tratamos de hacer
a través de los medios de comunicación, y le agradecemos que nos den la oportunidad para que la ciudadanía conozca. Vamos a continuar notificándoles primero a los centros sobre este acto de advertencia, sobre los protocolos con los que debe de cumplir, porque obviamente hay que darle un espacio al dueño del negocio de que pueda conocer con anterioridad cuáles son los requisitos para poder operar y cuáles son las reglas para poder operar, y posterior a observar si esta persona no cumple con estos requisitos, entonces pues obviamente conllevará al cierre de su negocio, por lo que nosotros exhortamos obviamente a los dueños de negocio de que puedan acercarse inclusive de manera directa, sin necesidad de que deba de existir una intervención, a el Ministerio de Medio Ambiente, COBAT, Interior y Policía, y puedan colocarse al día con su permiso de realizar este tipo de actividades, y además cumplir con los requisitos propios de este tipo de negocio para que operen de manera tranquila, porque en ningún momento nosotros pretendemos afectar la parte económica ni de diversión de las personas, pero sí este desarrollo de la economía y esta diversión tiene que venir acompañada del orden. Así Con es. el tema de menores, ¿es cierto de que se encontraron menores trabajando dentro de algunos negocios? Eso es otra cosa peor todavía. Exactamente, estas son cosas peores. Nosotros recientemente, este pasado 15 de junio, estuvimos precisamente también teniendo esta campaña sobre la erradicación del trabajo infantil. Y la explotación. Y la explotación. Sí, esta erradicación del trabajo infantil posee muchísimas denominaciones, aunque en nuestro pueblo en particular no es tan común la explotación como ocurre en otros pueblos que son turísticos, tal vez de estas menores, pero nosotros sí tenemos grandes dificultades, por ejemplo, de menores trabajando que no estudian, que realizan grandes jornadas en lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería y otros tipos, y pues nosotros también siempre tratamos de trabajar esta materia. En el operativo ciertamente se pudieron captar menores realizando trabajo en estos centros, y obviamente eso es una violación grave a los propietarios de estos centros, no solamente permitir que un menor y colocar un menor a trabajar en horarios que no les son permitidos, sino también la entrada de estos menores de edad a consumir a centros que pues obviamente no están condicionados para la edad en la que los mismos se encuentran. No podemos dejar de resaltar que esto no solamente es un tema de cumplimiento de parámetros, sino también que este es un tema que tiene que ver con la integridad de las propias personas que se encuentran en ese espacio. Muchísimos de los centros que visitamos observamos que ni siquiera cuentan con requisitos básicos en caso de que haya un incendio. No existe un extintor para una escalera de emergencia. No existen escaleras de emergencia, muchos detalles que, como volvemos a decir, para algunos jovencitos que tal vez no están pensando en el momento en su seguridad integral, no lo toman en cuenta, pero que sí los dueños de negocios deben de garantizarlo. Nosotros no debemos de esperar a tener una tragedia en la jurisdicción, sino que tenemos obviamente que tratar de garantizar que podamos ponernos al día en todo lo que tiene que ver el espacio físico de estos negocios, para así evitar una tragedia posterior. Este operativo Garantía de Paz, como así se le ha denominado, me parece como un proceso como cuando un hombre está enamorando a una mujer. Hay una parte muy importante en el proceso de el enamoramiento, y es el seguimiento. ¿Hará el seguimiento todas estas instituciones que están involucradas en la garantía de paz? Porque si dejamos, cuando tú estás enamorando a una mujer, cuando un hombre está enamorando a una mujer, si deja ese proceso, se le va la vuelta, se cae. Entonces, aquí, si las autoridades no continúan con eso, se va a caer y la gente va a decir lo que tú dijiste ahorita, Luis, fuera del aire: recibieron dinero. Sí, Los sobornaron. este es un proceso obviamente de concientización, y claro que sí, que va a demandar un seguimiento constante, no solamente es de que se puedan, no necesariamente a través de un operativo. Muchos de estos encargados pues, y estos inspectores pues obviamente estarán haciendo traslado al negocio, como le hemos dicho, primero advirtiendo, notificándole por escrito, como hicimos con estos negocios que fueron cerrados, que habían sido notificados con anterioridad sobre estas irregularidades, y pues posterior a su no cumplimiento, entonces a través de los operativos. Pero claro que debe de ser
una escalada que constantemente, primero, se cumpla con la posibilidad de que las personas estén notificadas y también en ese orden de que se pueda continuar concientizando. Esto no es algo de un día para otro y por eso Exacto. demanda de la intervención constante hasta que cada uno de los negocios y las personas que los representan pues puedan ajustarse a las reglas legales y a las disposiciones de convivencia. Y el mensaje no es que se cierren los negocios, porque No, para nada. es que continúen, Así pero es. dentro del marco de la Se ley. regulen. Sí, porque por ejemplo, si nos ponemos en contexto en el mundo, los países que más consumen alcohol, y oye este dato, los países que más consumen alcohol son los menos violentos. ¿Ustedes sabían ese dato? Claro. Los países que más consumen alcohol son menos violentos. O sea, con esto no estamos diciendo que cierren los negocios, porque las personas tienen que tener una vía de escape, No, o una no, diversión, o no le estamos ¿verdad? diciendo Pero que dentro el del marco de la ley. esparcimiento está establecido. Claro, dentro del marco de la ley. O no le estamos diciendo a la persona que tome más alcohol. No, ¿verdad? no. Porque también, ¿verdad? Si No. yo No tomo va a ser mucho más violento. alcohol, Y usted lo dijo ahorita, todo es un equilibrio, una balanza. no, le dan para dormirse de humo. Y, hey, increíble. Es más, le agradecerte tu tiempo, de que puedas ustedes. explicar a toda la población. Me imagino que las 14 provincias de la región norte, todo el Cibao, pudieron escucharte a través de la radio y el mundo entero a través de la plataforma, de nuestra plataforma de Y que YouTube mi como amiga no se vea como el patito feo, porque caramba, hermano. No, no. Quisqueyando RD. Nos gustaría un mensaje final a ese público que ha estado ahí en sintonía a través de Digital 94 y también a los youtubers. Un mensaje final de la titular de aquí de Duarte. No, reiteramos que dentro de una sociedad no solamente existen derechos, sino también deberes. Y obviamente los deberes ciudadanos de la libertad ¿verdad? De realizar funciones y de tener este tipo de negocios, pues también tiene que estar garantizada por reglas. Porque pues los derechos para ser desarrollados y cumplidos, pues también necesitan que puedan ser respetados los derechos de las demás personas y que nuestro interés es que pueda existir orden para garantizar la paz social en cada uno de los espacios de la provincia de Duarte, que los exhortamos que pues obviamente se pongan al día con estas reglas y estos requisitos y que puedan cumplir en tiempo cada una de las necesidades para cumplir y para poder desarrollar sus actividades de manera cotidiana y a la vez que las personas que se encuentran en los alrededores también puedan vivir en paz. Claro. Sí, es Marlene, gracias por tu intervención tan oportuna en esto que es Quisqueyando RD. Hacemos una brevísima pausa, la última pausa del programa, y cuando retornemos la parte final por el día de hoy de esto que es Quisqueyando RD, no se lo pierda.